Listo. Buenos días, qué pena. Eh, Hoy pues daremos inicio al CIPAS con el fin de dar algunas respuestas y dar solución a la tarea 4, ¿sí? Que es la evaluación de proyectos a nivel financieros. Y pues cualquier inquietud que ustedes tengan, la idea es que me hablen. Ah, mira, buenos días, aquí está, nos acompaña nuestra directora de curso, la doctora Carolina María Lozano. Va a estar con nosotros acompañándonos y de pronto más tarde les va a hablar un poco de cómo vamos en ese curso de matemáticas. Como les decía, entonces vamos a abrir la guía. Eh, en esta guía pues se condensan todo lo que requiere la tarea 4 de evaluación financiera de proyectos de inversión. Como les decía, hay una plantilla que ustedes ya conocen y ya vi algunos de ustedes que me han enviado algunos avances para ir realimentando los avances, lo que hasta ahora ustedes han hecho. ¿Qué les pido? Aquí hay un proyecto colaborativo. Sé que muchos de ustedes en este momento están trabajando de manera individual, ¿sí? Entonces, cuando se trabaja de manera individual, ustedes deben hacer el proyecto colaborativo y deben adelantar el proyecto estudiante 1, si lo están haciendo de forma individual. Si estoy trabajando con un compañero, o sea, están trabajando dos, este proyecto colaborativo lo deben realizar de forma conjunta los dos, ¿sí? Y deben inicialmente el estudiante 1 llenar o diligenciar este formato y el estudiante 2 el proyecto Estudiante 2. ¿Por cuál es el fin? Porque es que va a llegar a que ustedes deben comparar, ¿cierto? ¿Sí? Y emitir un concepto de cuál de los proyectos o cuál de lo que se plantea en cada plantilla, en cada hoja, es el más conveniente para seguir o no el proyecto. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? ¿Preguntas, por favor? Profe, todo muy claro. Me hablan durito porque hoy amanecí un poquito sordo, ¿listo? Gracias. Entonces, como les decía, esa actividad es totalmente colaborativa, no es individual, ¿sí? Dice la que actividad consiste en el grupo de aprendizaje colaborativo que los estudiantes llevan a cabo un ejercicio de análisis de indicadores de viabilidad económica. Recuerden, los proyectos hoy deben tener una viabilidad económica, ¿sí? Aparte, también debe tener una viabilidad ambiental, social, pero aquí nos interesa o vamos a la viabilidad económica financiera. O sea, hasta qué punto un proyecto se puede iniciar o se puede caer financieramente si no tenemos en cuenta esta evaluación, ¿sí? ¿Qué requiere el proyecto? Dice que este proyecto trata sobre la puesta en marcha de un nuevo centro deportivo al norte de la ciudad de Bogotá. Para los fines pertinentes se procederá como sigue. Registrar la información de los integrantes del grupo en la hoja portada, que incluye nombre, apellidos, ¿sí? Entonces voy a mostrar el nombre de portada acá. Entonces, acá. Entonces aquí el nombre del estudiante, el código, el segundo estudiante. Si están solos, pues solos. Si hay dos, cada uno llena de esta forma el registro, ¿sí? Que tener ahí nombre, apellidos completos y código de cada estudiante. Además, deben registrar el número del grupo. Al nombrar deben registrar el número de grupo, el nombre del tutor asignado, el programa en el que están. Recuerden que ustedes ahí en la plataforma pueden verificar en qué grupo están, ¿de acuerdo? El nombre del tutor asignado, el programa en el que están matriculados, los integrantes pueden registrar 2 o más programas y la ciudad donde están ubicados los integrantes del grupo. Recuerden que podemos tener aquí estudiantes podemos tener estudiantes que están en administración de empresas, en contaduría pública, no hay lío, ¿listo? Ingresan a la hoja denominada colaborativo, escenario base, automáticamente la plantilla arrojará las cifras con las que deberán desarrollar los ejercicios propuestos. Proyecto colaborativo. Acá se sugiere no tocar ninguno de lo que está en azul ni rosado. Lo único que se puede modificar son las casillas que están en totalmente amarillo, ¿sí? Vamos a explicar un poquitico de forma la plantilla y de contexto
ya vamos más adelante a explicar cositas que se presentan ahí. Ingresan a la hoja denominada colaborativo escenario base, automáticamente la plantilla arrojará las cifras con las que deberán desarrollar el ejercicio propuesto. Encontrarán una tabla denominada proyección de indicadores financieros, ¿sí? Proyección de indicadores financieros, que eso es esta. Está conformada por estas tres, ¿sí? El crecimiento de los ingresos, el crecimiento del costo de venta y el crecimiento de gastos de personal, ¿sí? Deberán indagar sobre el desenvolvimiento de la economía, las expectativas de crecimiento, inflación, tasas de empleabilidad, comportamiento de las tasas de interés, principales competidores de la industria de los gimnasios, tendencias y desarrollo del mercado. Ustedes dirán, pero bueno, pues hay que realizar todo eso, lógico. O sea, es necesario en el momento cuando ustedes quieran, son emprendedores y quieren iniciar un proyecto, sí, hay que hacer todo esto. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo está la competencia? ¿Quién es mi competencia? ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de flexibilidad? ¿Cuál es la inflación del país en este momento? Recuerden que eso está por las nubes y por eso influye en muchas cosas. El comportamiento de las tasas de interés, los competidores, ¿sí? ¿Cómo es el entorno de ese negocio, de ese sector en el cual yo quiero ingresar? ¿Sí? Entonces es muy importante. Hay que hacer un análisis demográficos que nos lleve a caracterizar muchas veces a esas personas, a los clientes potenciales a los que yo quiero llegar, ¿sí? A partir de ahí, deben diligenciar la tasa porcentual en las casillas color verde, C14, C18. Acá hay unas modificaciones frente a la guía, frente a la plantilla. Estas son la C7, perdón, la C8, la C10 y la C12, ¿sí? Estos análisis o estos porcentajes ustedes deben llegar y buscar en los diferentes modelos de negocios que ya existen o empresas que ya están, deben buscar quiénes son los que están dentro de ese sector de los gimnasios. Si ustedes bien saben, en Colombia hay 3 gimnasios o 3 marcas que se imponen en el tema de los gimnasios, que es Smart Fit, está Bodytech y Spin Center Gym. ¿Qué requiere el ejercicio para su desarrollo? Que ustedes tomen una de ellas. Puede ser SmartFit, Bodytech o Spin Center. Y halle o busque cuál ha sido el crecimiento de sus ingresos. Ah, bueno, de acuerdo al banco, de acuerdo a una revista, a la revista la República, ¿cierto? El periódico La República, perdón. Dice que para el 2023, en el primer trimestre, los gimnasios repuntaron un 30% en incremento en ventas. ¿Sí? Les estoy hablando de este año, pero pueden haber cifras del año 2002, 2022 y 2021 que el ejercicio, como ustedes pueden ver acá, requiere esa información, ¿cierto? Año 0 es hoy, presente. Año 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces, para que analicemos, es importante, ¿sí?, que tengamos en cuenta estas tasas, porque si no las tenemos en cuenta, no nos va a proporcionar la información que nosotros querramos en el momento de nosotros formular, llevar a cabo ese análisis económico. Hasta ahí preguntas, por favor. Doctor, por ejemplo, de los gimnasios que usted acabó de nombrar en internet, no encontré pues los estados financieros, no se encontraban publicados. Yo encontré el de otro gimnasio, el gimnasio superior, y de ahí fue que saqué el indicador, entonces no sé si nos sirva o no. No hay problema, dale. O sea, yo estoy dando referencia de 3, pero la idea es que si consigues uno diferente, lo puedas trabajar, ¿de acuerdo? Ah, eso sí, señor. Directora, directora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Les quería comentar que en cuanto a la parte del análisis para poder mirar pues como los crecimientos del sector, también podemos utilizar o buscar información
en lo que tiene que ver con los análisis de los sectores de esos gimnasios, ¿cierto? De ese tipo de empresa a la cual estamos analizando. Por lo general, casi nunca, pues, y de hecho el ejercicio lo estoy haciendo ahorita. A veces uno consigue una información muy clara, pero sí, si miramos de pronto dentro de lo que puede ser el análisis de esos sectores, nos dan una idea de cómo ha sido el comportamiento financiero que han tenido en los últimos años y a partir de allí podemos tomar la información, ¿cierto? Entonces, para que ustedes también lo puedan tener como un referente al momento de poder diligenciar la plantilla y tener en cuenta, pues, como esos análisis que realmente vamos a hacer. Y quiero acompañar un poco al profe cuando él dice que nosotros necesitamos sí o sí tener esos indicadores, ¿cierto? Indicadores de crecimiento, de ventas y demás, para poder mirar cómo nosotros desde las decisiones que tomamos en esos ejercicios, podemos mirar qué tan rentable es o no financieramente la actividad como tal en la parte financiera, ¿cierto? Entonces, para que por favor lo tengamos en el radar y no nos quedemos de pronto que no tenemos la información, sino que podemos mirar de pronto por Google y en esas otras, en las revistas financieras, como le decía el profe, el portafolio económico, lo podemos mirar también en el de la República, en revistas semanas a veces también salen información de las principales empresas, entonces para que por favor demos una buscadita por allí a esos indicadores económicos. Muchísimas gracias. A usted, directora, muchas gracias. Entonces, sí, lo que nos decía nuestra directora es o sea, no vararnos en no tener ninguna información. El tema de los sectores es también fundamental. Ya ustedes se darán cuenta que es una información más condensada de todo el sector y nos puede dar un promedio de cada uno, cuáles son los porcentajes que hay en cada uno de ellos para poder, ¿cierto? Pero es fundamental que esta información se encuentre acá. Y una vez la tengamos acá, no se puede modificar porque ustedes modifican la información de acá y por ende lo que vayamos aquí a formular nos va a cambiar, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos con el tema de la guía. Entonces, una vez tengamos claro, ¿sí? Esos porcentajes de crecimiento de ingresos, de venta y de gastos los plasmamos ahí en la plantilla. No debe necesitar ningún dato del estado de situación financiera, del estado de resultados, ni de la estimación del flujo de cada libre, pues esta información se genera de forma automática. Es lo que yo les comentaba hace rato. Esto que está acá no se puede modificar. Lo único que vamos a tener en cuenta y que este año pues nos da el Banco de la República es la tasa de descuento. Está en un promedio entre 18 y 21%. La vamos a dejar en 20%, por favor, 20%, 20%. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a colocar en cada proyecto estudiante, lo vamos a colocar, ¿sí? 20%. Si ustedes se dan cuenta, creo que la plantilla viene inicialmente con un 13%. Entonces, por favor, eso sí lo debemos modificar, ¿de acuerdo? Para que tengamos en cuenta ese tema. Bien. Listo. Estos valores que aparecen acá también, por favor, hay que modificarlos. ¿Por qué hay que modificarlos? Porque esos valores hay que traerlos a valor presente. Ese valor inicialmente parece igual, ¿sí? Pero acaban cambiando de acuerdo al tema de la proyección que se le va dando. Pero estos valores que están acá son flujo de caja libres, pero aquí hay que traerlos a valor presente, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí hay que modificarlos y más adelante vemos. Esto que está acá, por favor, lo quitamos. Vienen con unas fórmulas que en ningún momento nos va a beneficiar, entonces tenemos que quitarlas. Como ustedes pueden ver, eso también está formulado. Eso también hay que quitarlo porque ahora lo vamos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Esto también, pues yo ya lo formulé, pero ahora les explico qué es lo que debemos hacer. Igual acá, por favor, también borramos borramos también lo borramos. Este también lo borramos, igual que este. Por favor, háganlo en todas las hojas, así estén trabajando de forma individual, para que no vaya a causar de pronto alguna equivocación y ustedes se vayan a basar en esa fórmula sabiendo que no es. ¿Listo?
Entonces ya borramos todo lo que no necesitamos. Bueno, sigamos con la guía. Entonces, no debe necesitar ningún dato del estado de situación financiera ni el flujo de caja libre, ¿sí ven? Hasta ahí no hemos modificado nada de esto. Informamos, modificamos fue el flujo de caja libre, pero valor presente. El grupo colaborativo debe calcular el valor presente neto, BPN, la tasa interna de retorno, el valor anual informe equivalente, el BAOE, el índice de rentabilidad IR, el periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación descontado en la sección respectiva, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vamos a trabajar el proyecto colaborativo, ¿sí? A traer todas esas fórmulas y el estudiante, y voy a trabajar una hoja de un proyecto estudiante para que el estudiante se cuenta qué es lo que deben hacer. ¿De acuerdo? Adicionalmente, debe de iniciar la tabla análisis de viabilidad económica del escenario base. ¿Sí? Es aquí realmente cuando ustedes ya realizan las fórmulas, deben evaluar, ahora les explico, cada uno de ellos. ¿Sí? Ya miramos cómo evaluamos. Una vez tengamos en cuenta eso, iniciamos. Cada uno de los integrantes del grupo elegirá uno de los escenarios planteados en las hojas del estudiante. Me explico. Un estudiante debe realizar el proyecto colaborativo y un proyecto estudiante 1. No, es que, profe, yo quise coger el 2, el 3, el 4, el 5. Eso es irrelevante. ¿Sí? Pero lo lógico es que si cojo el proyecto colaborativo y estoy solo, pues trabajo el proyecto estudiante 1. Vuelvo e insisto. Si hay 2 estudiantes, entonces el proyecto colaborativo lo realizan entre los 2, ¿cierto? Analizan qué pasa con esos indicadores y si es realmente rentable o no invertir en este proyecto, ¿cierto? Y después cada estudiante realizará los análisis correspondientes también a la plantilla en esa hoja y el segundo estudiante igual a las 2 y después entre los dos deben realizar el análisis entre el proyecto 1 o el 2 y ver cuál de los dos proyectos es más rentable o no es rentable, o si ninguno es rentable, pues ustedes tomarán la decisión, pero uno de los dos es el que me puede a mí, como inversor, como emprendedor, llegar a tomar la decisión de iniciar este negocio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? En la hoja, entonces, proyecto estudiante. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer acá? Acá inicialmente lo que nos pide es cambiar acá el nombre. Entonces, Carlos Hernández. ¿Listo? Si hay 2 estudiantes, entonces, Pepito Pérez. Pepito Pérez. ¿De acuerdo? Para que marquen las hojas. Si solamente está Carlitos, entonces Carlitos trabaja y realiza el proyecto y trabaja su proyecto. ¿Listo? Ahora tendrá que realizar el cálculo de los indicadores de evaluación financiera para el escenario elegido. Finalmente debe hacer un análisis de cada indicador de manera comparativa, teniendo en cuenta los resultados de los escenarios asignados a los compañeros de grupo del trabajo colaborativo. En caso de que no participen los 5 estudiantes del grupo, pueden elegir la cantidad de escenarios equivalentes al número de estudiantes que participaron. Entonces, si son 2, pues 2 proyectos, si son 3 proyectos. ¿Sí? Si es 1, entonces 1 colaborativo y un proyecto. ¿Listo? Si usted presenta el trabajo de forma individual, deberá entregar la hoja denominada colaborativo y una de las hojas denominada, ¿sí? Y cambiando las X por su respectivo nombre. Importante, tenga en cuenta que que el artículo 99 se establece como faltas contra el orden académico, acciones como el fraude, la suplantación o el plagio en actividades académicas. Entonces, ¿qué le recomiendo, muchachos? Por favor, si ustedes se van a dar cuenta, esta tasa va a ser igual, ¿sí? Y dicen, no, profe, pero es que si encontramos de que el sector del crecimiento es igual para todos, listo. Va a ser igual para todos, ¿sí? Y el 20%. Pero cada hojita,
si ustedes se dan cuenta, tienen valores totalmente diferentes. Entonces, ¿qué permito? Yo lo que yo reviso es siempre el resultado con las fórmulas que estén bien, que se hayan colocado de forma correcta, ¿cierto? Y igual reviso el análisis, que ustedes con ustedes concluyen y determinan por qué no o por qué sí van a invertir en ese proyecto del gimnasio. ¿De acuerdo? Entonces, para que tengamos en claro esa situación. ¿Preguntas hasta ahora, por favor? ¿Ninguna? Listo. Señor. Dime, Sandra. Ok, no, señor. No hay pregunta. Ok, gracias, Sandra. Continuamos. Entonces, teniendo en cuenta que los datos a través de la aprendizaje son derivados del ejercicio de la asignación de números aleatorios, el tutor no puede encontrarse con dos o más trabajos donde se manejen los mismos datos, pues esto será evidencia suficiente para tipificar una falta contra el orden académico y proceder de acuerdo al reglamento. O sea, la diferencia puede estar acá. Que BODIG tuvo un crecimiento del 15%, que ese estuvo uno del 10%, que sus costos, perdón, fueron del 10%, y los crecimientos de gasto personal fueron el 8%. Listo. Ese es el BODIG. Que puedo encontrar de que otro encontró el que tú dices, Sandra. Entonces, esos pueden ser diferentes, ¿sí? Entonces, no hay lío en eso. Para el desarrollo de la actividad, tengan en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar el cronograma, ¿cierto? Ustedes saben que tenemos un cronograma aquí dentro de nuestra plataforma, en el cual debemos tener conocimiento de que se nos va, esta tarea se nos cierra el 31 de octubre, diciembre, perdón, y tenemos del 1 al 7 para hacer la respectiva realimentación, ¿listo? Y calificar. Entonces, estamos sobre el tiempo, ¿cierto? Tenemos el tiempo necesario porque usted ya del 4 al 31 deben haber adelantado muchísimos y más sobre sobre esto, ¿sí? Que es lo que usted debe analizar. Este análisis de crecimiento no es decir, creció porque entraron 10 personas más, ¿no? Debe haber un entorno, ¿sí? Debe haber un contexto del por qué aumentó ese crecimiento del 15% sobre los ingresos de esta empresa. ¿Sí? No, es que se impulsó a través de un estudio de mercado, de marketing, de publicidad, en el cual hizo una inversión, hicieron unas promociones, la empresa entró con nuevos equipos, nueva tecnología, lo que hizo que los clientes potenciales se fijaran en ella. Bueno, deben haber unas razones para que esto haya. Esto del crecimiento de los ingresos debe ser concordante con el costo de ventas, ¿cierto? En la medida que yo subo acá esto, pues esto debe subir un poco. O me mantengo con las mismas personas. Sí. Entonces, por favor, para tener ese análisis deben ser algo bien concreto y explicativo y no sea algo tan vano o tan fácil. ¿Listo? Pero una pregunta. Dime. Digamos, en mi grupo somos 3 integrantes. Las 3 debemos tener lo mismo en esa hoja, ¿cierto? Sí, señora. Sí, porque no puede ser diferente. Si tú cambias, mira, si yo llego acá, coloco ese porcentaje, ¿sí? Entro a cada proyecto, esos valores van a modificarse, ¿sí? Entonces, veamos un ejemplo. Si yo le coloco acá, bueno, digamos cuenta que ya había un valor, ¿sí? De 110, 166, 43. Si yo le modifico esto al 30%, modifico esto al 12, modifico esto al 10, eso se va a modificar, ¿sí? Y todo eso que acá ustedes acá ven va a sufrir unos cambios. Por ende, es determinante que nosotros tengamos esos valores fijos, no los modifiquemos. Esto se hace de forma conjunta a los 3, esto de forma individual, pero estos valores son únicos para los 2 proyectos, o para los 3, o para los 4, o para los 5, junto con la tasa que nos da el mercado o la tasa que nos da el tema financiero, que es la tasa de descuento. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Listo.
No vayan a modificar, porque ustedes comienzan a trabajar y modifican esos índices y les modifica todo. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces dice que bueno, entonces estamos hablando de que hay un cronograma, hay una agenda en la cual debemos tener en cuenta para poder no pasarnos de estos 2 días, porque pues la idea es que podamos tener eso a favor. Resulta que esta actividad da un número de puntos y pues recuerden que ya es la tarea número 4, que solamente quedaría pendiente para este semestre, ese cierre, la evaluación. ¿Listo? Entonces, acá antes debemos descargar la plantilla. Muchas veces cuando descargamos la plantilla inicialmente nos va a generar error, entonces la idea es cerrar esa plantilla y volver a bajar otra hasta que no nos esté generando error. ¿Listo? Acá, ¿qué deben ustedes en el entorno de evaluación que deben hacer? Subir la plantilla tarea 4 indicadores financieros. Aquel estudiante que tiene el rol respectivo, esta plantilla debe alojar allí antes de la fecha límite de acuerdo a la agenda de curso. Hay unos roles que usted debe tener en cuenta y hay un rol de entrega que es quien debe entregar en caso de que estén trabajando de forma grupal. ¿De acuerdo? Por eso es importante la portada, porque muchas veces, pues, se deja que el sistema no haga bien el que suba la entrega, si no registre los demás. Entonces acá uno se basa que quién trabajó con quién para así mismo nosotros calificar. ¿Entendido? La evidencia independiente. Debe entregar el anexo plantilla tarea 4, indicadores de evaluación. Debe estar en las hojas denominadas estudiante, o sea, el estudiante debe, nuevamente, por favor, les recomiendo llenar la información de lo que deben hacer. La evidencia del trabajo grupal, ¿sí? Entonces, el ejercicio, toda la plantilla, ¿cierto? El producto final es el diligenciamiento y presentación del anexo plantilla 4, indicadores de evaluación, que es la plantilla la que van a trabajar, ¿cierto? Para evidencias elaboradas en grupo curativo, tengan en cuenta las siguientes orientaciones. Todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. Cada grupo debe elegir un solo integrante que se encargará de entregar el producto solicitado. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con los requerimientos. Solo se deben incluir como autores el producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aportes durante el tiempo designado para la actividad. ¿Listo? Las normas APA que son fundamentales en lo que tengan, si tienen que hacerlo, ¿no? Recuerden que hay una herramienta Turing que que nos ayuda a revisar el tema de plagio, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Hay una rúbrica de evaluación, hay unos criterios, hay un nivel alto que otorga entre 20 y 25 puntos. El nivel medio, ¿cierto? El primer criterio de evaluación da de 12 a 19 puntos. Y el nivel bajo, pues no genera puntos. O 11 puntos. El criterio medio de evaluación nos da, ¿cierto? Nivel alto que nos da hasta 20, 25 puntos, un nivel medio de 12.19, y hay otro criterio que es el nivel bajo que te da 0 puntos. El tercer criterio de evaluación nos entrega 18 a 30 puntos, el más alto, el medio entre 19 y 17, 9 y 17, el nivel bajo entre 0 puntos. Y el cuarto criterio de evaluación nos dan de 35 y 50 puntos, 18, 34 medio, y el bajo entre 0 y 17 puntos. Entonces, por favor, para que tengamos en cuenta la guía, para que nos va a servir de mucho apoyo en el desarrollo de la plantilla. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Bueno, entonces vamos a iniciar. Como les decía, estos valores, ¿cierto? Son los que nos genera el tema del análisis del mercado, ¿cierto? De esos ingresos, de esto de costo de ventas y de costo de personal. Yo voy a dejarlo en 10-10, ¿cierto? Con el fin de que queden de una forma estándar, pero después yo les voy a mostrar de que si yo modifico esos índices, esos porcentajes, me van a modificar la hoja, ¿cierto?
Estos índices de crecimiento en algún momento van a decir si el proyecto es viable o no frente a la inversión que requiere el proyecto. Entonces, por favor, para que tengamos en cuenta. Lo vamos a dar en 10 días, ¿de acuerdo? Tengamos en cuenta que acá hay unos estados de resultado, hay unos estados de situación financiera del gimnasio, de un gimnasio que se tomó como modelo para nosotros realizar esta aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos pide el ejercicio inicialmente? Recuerda que les dije que este valor de flujo, ¿cierto? Debemos que borrarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a borrarlo? Para que ustedes revisen cómo se halla. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar el valor presente, ¿sí? Del flujo de caja libre, de este. O sea, que estos valores que están acá, lo vamos a traer a cuánto sería ese valor a hoy, presente, flujo de caja libre. Entonces, por favor, mucha atención con el tema de la fórmula. Vamos a achicar un poco acá. Si en algún momento ustedes no pueden visualizar bien, entonces me informan, lo hacemos un poco más grande. ¿Qué nos pide el valor presente del flujo de caja libre? Traer ese valor a presente. Entonces, como es esa presente, entonces, ¿qué debemos hacer? Igual. Sí, pero un momentico, yo les cambio el color acá para que ustedes vean, perdón. No se ve bien, perdón un poquito. Listo. Entonces, ¿quién nos pide la fórmula? Traer el valor presente, ¿cierto? Este lo vamos a dividir, ¿sí? Abremos paréntesis, de 1, ¿cierto? Más la tasa de oportunidad, ¿cierto? Que es el 20% de la columna C, de la fila 54, C54, ¿cierto? Pero como esta fórmula la necesitamos para este trazado, esta línea de tiempo. Entonces, ¿recuerdan cómo se hace constante que quede esto? Que esta tasa de descuento sea permanente para los 3 flujos. ¿Recuerdan cuál es? Anclarla con el número, el signo peso. Función F4. ¿Recuerdan? Cierro el paréntesis y este mismo valor debo de elevarlo ¿a qué? Al año 0. Entonces aquí vamos a hallar elevarlo. Entonces le damos acá. Aquí lo estoy elevando ¿a qué? Al año 0. ¿Por qué lo voy a elevar al año 0? Porque es el año inicial, ¿sí? Y al año en el cual yo quiero apostarle a que ese valor traerlo a futuro. El año 0, ¿por qué? Porque es la inversión que estoy realizando en ese momento. Es el efectivo que tengo yo en una cuenta o en una bolsa, ¿sí? Para yo invertir en ese momento en el proyecto. Entonces, entonces lo elevo a perdón, ¿sí? En este caso es, perdón, a este año, perdón, a este, ¿sí? Que es el año 0. Y le doy Enter, ¿sí? O sea que como es el año 0, ese mismo valor, ¿cierto? Es el mismo valor para el año porque no ha sufrido ningún, ¿qué te digo yo? Movimiento. Estoy sacando la plata en el bolsillo y le estoy colocando encima de una mesa para abrir un negocio, ¿de acuerdo? Como dijimos que era constante para el resto de los 3 periodos, entonces simplemente lo que hago es hacia la derecha y hallo el valor presente del año 1 de ese dinero que lógico, ustedes dirán, pero ¿por qué negativos? Negativo siempre nos va, en el momento que ustedes invierten es negativo porque usted no está
No está qué, simplemente está, es como te digo yo, generando algo que tenías y que en un momento lo vas a invertir y que ya no lo vas a tener. Por eso me da 0. Y el año 1 igual va a dar 0, pero pues ya es menos. Entonces, ya hallamos el valor presente del flujo de caja libre en cada uno de los periodos, año 0, 1, 2 y 3. ¿Hasta ahí preguntas, por favor? ¿Claro la fórmula? Extraer el valor, ¿cierto? El valor presente del año 0, lo divido entre 1 más la tasa de descuento, la voy a fijar para los otros 3 periodos que están pendientes de proyectar y eso lo elevo al año 0, que es el año en el cual estoy iniciando. ¿Listo? ¿Preguntas? No, profe, todo Vamos a está hallar muy ahorita claro. el valor. Dime. No, señor profe, preguntas no tengo. Listo. Vamos a hallar el valor presente neto. ¿Sí? Ustedes recuerden que hay una función en el valor presente neto en el cual nosotros hallamos y es el BNA. Escrito de otra forma de acuerdo a las siglas de ellos, ¿no? Pero es igual. ¿Sí? BNA. ¿Cierto? Abrimos paréntesis. ¿Para qué no abrir el paréntesis? Para que nos diga qué contiene o qué debe llevar esa fórmula. Inicialmente nos dice que es la tasa. ¿Cuál es la tasa en este momento? El 20%, que es la tasa de descuento. ¿De acuerdo? La tasa de descuento. ¿Qué sigue en la fórmula? Coma. ¿Sí? Dice que hallemos el valor 1. Ese valor 1, ¿cierto? ¿Cuál será? ¿Cuál será el valor 1 acá? Este valor del periodo 1, ¿cierto? De 50. Y nos pide que tomemos hasta el año 3. ¿Por qué vamos a hallar los 3 años, cierto? Porque esa es una información que está condensada de 4 periodos. Y necesitamos revisar el comportamiento del año 1, 2 y 3. Y por eso damos a que se sume o se tenga en cuenta esos 3 periodos. ¿Sí? Con el fin de dar un valor presente promedio de estos tres periodos. Cerramos paréntesis y a esto le sumamos ¿qué? El flujo de caja. valor presente actual. ¿Listo? Y damos enter. Me devuelvo la fórmula. Tomo el valor presente neto, 6.54, ¿cierto? Perdón, la tasa de descuento. Después tomo tomo y le digo que me sume periodo el año 1, 2 y 3. Me los traiga y me los promedie en una sola. Y después, ¿qué hago? Le sumo el valor presente 0, perdón, el año 0, con el fin de hallar un promedio de ese valor. Ustedes, como pueden percibir ahí, está en rojo. ¿Qué quiere decir? Que hoy con ese análisis que estamos haciendo y teniendo en cuenta esos índices que están en la parte superior, ¿cierto? Nos está dando un valor presente negativo. ¿Sí? Nos está dando negativo. Entonces, inicialmente usted dirá, no quiero invertir en ese proyecto. Inicialmente, ¿de acuerdo? Pero si yo hago una modificación acá, mira lo que yo les decía, si yo modifico esto acá al 20%, ¿qué pasa? Mira, el valor presente neto va disminuyendo, por ende, entre comillas, aún siendo negativo, va a dar más bajo. Y si yo le incremento eso al 30%, se subieron los ingresos del tasa al 30%, esto ya me va a dar positivo, mira.
Entonces, por favor, mucho cuidado con el tema de las tasas para que no haya ese tipo de inconveniente. ¿Listo? Entonces, con el 10% en el crecimiento de venta de ingresos, estoy decidiendo en ese momento que no. Que traer ese 849 millones a hoy me cuesta solamente 29 millones, no es buen negocio. ¿De acuerdo? Vamos allá, la TIR, tasa interna de retorno, ¿cierto? Esa tasa interna de retorno, ¿qué representa? ¿Sí? Es tomar esas tasas que hay en el mercado que nos ofrece, ¿cierto? Ejemplo, la tasa de descuento, y la vamos a comparar con esa tasa, a ver qué rendimiento o rentabilidad voy a recibir sobre los 149 millones que estoy invirtiendo hoy. La fórmula es la siguiente. Le damos 0, ¿cierto? Hay una función que se llama TIR. Abro paréntesis, ¿cierto? Me dice que ¿qué debo hacer? Tomar, ¿sí? El flujo de caja libre, ¿cierto? El flujo de caja libre, ¿sí? No el presente, sino el flujo de caja libre, ¿sí? Y le digo que traigo todos esos valores, ¿sí? Cierro paréntesis y le doy enter. Mira, esa tasa me va en este momento, me va a generar unos rendimientos de, perdón, unos rendimientos de 11.43. Si tú en este momento la comparas del 11.43 al 20, ¿ustedes tomarían la decisión de invertir o no? Faltarían 8.17% para que llegue a igualarse a esta. Por ende, por ahora, bueno, les dejo para que ustedes tomen la decisión. ¿Preguntas, por favor, hasta ahora? Listo. Voy a explicar esas 4 diferentes fórmulas y cuando termine de explicarlas, entonces ustedes harán las preguntas yo para no interrumpirlo tanto el ejercicio y ustedes tampoco. ¿Listo? Para poder que avancemos un poquito. Profe, Dime. un comentario acá antes de que usted... Directora, no tiene sonido, dime. Qué vergüenza con ustedes. Cerré el micrófono, no me había dado cuenta. Profe, antes de que usted continúe con el resto de las fórmulas, le quería decir a los chicos que para el análisis de la TIR es muy importante tener en cuenta en el sector donde nos encontramos. ¿Por qué? Porque la tasa interna de retorno es básicamente la retribución que yo voy a tener al momento de invertir esos recursos, ¿cierto? Entonces, si mi TIR es muy baja, por ejemplo, en este caso nos está dando el 11.43%, si la TIR es relativamente baja, en este caso, pues para mí en el sector se ve que es un poco baja. Entonces tengo que mirar, de acuerdo a esos análisis que tuve ya de crecimientos y demás, poder mirar si realmente ese negocio es viable o no con esa retribución financiera que me va a generar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que por favor lo vayan teniendo muy en cuenta en el análisis que van a colocar de acuerdo a los indicadores que están definiendo. Profe, ¿era solamente eso? No lo interrumpo más. Muchas gracias. No, gracias, directora. Eso está muy bien. Muchas gracias. Que todo aquí es complemento a lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Listo. Entonces vamos a evaluar el IR. ¿Sí? ¿Quién nos pide el IR? ¿Sí? Le damos igual, ¿cierto? Tomamos como base la TIR. Perdón, el valor presente neto. ¿Sí? Vamos a evaluar sobre ese valor presente neto qué es lo que yo quiero, ¿cierto? Y lo vamos a dividir. Algo que se llama el valor absoluto, para que por favor tengamos en cuenta ese ABC que es el valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ABS, entonces simplemente lo que hacemos es escribir A, ¿sí? Es una función que nos permite. ¿Qué nos pide esta función? ¿Cierto? ¿Sí? Es recoger, ¿cierto? Recoger ese valor
que se encuentra en el año 0, ¿cierto? Y traerlo y decir cuánto es el rendimiento que voy a tener sobre ese valor actualmente. Entonces, yo aquí lo que hago es, lo cierro y simplemente le sumo 1. Tengo que traerlo de forma positiva. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que en este momento? Ya les explico. Que por cada peso, ¿cierto? Que yo invierto o voy a invertir en este proyecto, no estoy recuperando ni el peso, estoy recuperando solamente el 80% de un peso de lo que estoy haciendo sobre este valor presente. ¿Sí? Que lo lógico y que sea, para que el proyecto sea rentable, se requiere de que sea un peso o más. ¿De acuerdo? C55, ¿cierto? El valor presente neto, lo traemos, medimos que dividimos, vamos a hallar el valor absoluto. Valor absoluto, ¿qué refiere decir? A que cuando hablamos de valor absoluto es que lo vamos a determinar en pesos, en unidades, ¿cierto? Traemos el valor presente del año 0, del flujo de caja libre, perdón, flujo de caja libre, y simplemente le digo que me le sume más 1, ¿de acuerdo? Eso nos da 0,80 pesos de lo que necesito. Vamos a hallar el valor actual, ¿cierto? Para nosotros tener en cuenta ese valor, ¿cierto? Entonces, es valor uniforme equivalente, perdón. Necesitamos tener como base, ¿cierto? Una función que se llama pago. ¿Quién nos pide esa fórmula, ¿cierto? Traer inicialmente la tasa interna de, la tasa de descuento, ¿cierto? Dice después, coma, ¿cierto? Y nos traemos el último periodo, que es ¿cuál? El año 3, ¿sí? A esto dice que después va coma, traemos el valor actual. El valor actual, en este caso, ¿cuál es? Este valor, perdón, el año 0, ¿cierto? Punto y coma, ¿cierto? Y le restamos el valor presente. ¿Sí? Como no sabemos, ¿cierto? ¿Cuál será la evaluación o el término del año 0? Porque apenas estamos iniciando. Esta nos va a ser, que va a ser 0. ¿Listo? Cuando tomamos esa fórmula, es importante tener en cuenta que, ¿sí? Que vamos a evaluar, ¿cierto? ¿Cuál es ese valor uniforme, ¿sí? Que nos va a generar, ¿cierto? Del año 3 al año 0. ¿Sí? Le damos Enter. Mira, negativo otra vez. Espera un momentico que aquí hay alguien. Aquí. C54, F46, coma, C46. Acá tengo un error. $46, menos 55, que F46 en este caso es 0, listo.
Perdón acá, hay un errorcito acá que no me quiere, no, tengo que promediar. $46. Aquí estoy. Dos veces. Aquí no. Listo. Y la fórmula tenía un error. Estaba hablando, estaba tomando dos veces el F54, ¿sí? Que es el valor presente neto. ¿Sí? ¿Qué nos permite evaluar? Que entre el año 0 y el año 3 vamos a generar un estado de ingresos que van a ser negativos, ¿cierto? Entonces, pues la idea es, hasta ahora, el proyecto no es nada viable, ¿sí? Vamos a hallar el PRI, ¿sí? ¿Qué nos dice el PRI? ¿Sí? Es el periodo de recuperación de la inversión. ¿Sí? ¿Qué es el periodo de recuperación de la inversión? Si el proyecto está a 3 años, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen o en qué tiempo debamos recuperar la inversión? ¿Ustedes qué piensan? Gerson, dime. Profe, es que yo estoy haciendo el ejercicio a la vez con usted, pero a mí me generó un error en la fórmula ¿Cuál? del valor actual. ¿Es en este? No, quise Baue, donde están los 13 En el millones. BAUE. Listo. Sí. ¿Cuál error? Recuerda que tienes que tomar pago como función. Abres paréntesis, tomas la tasa de descuento. En la medida que tú vas colocando en la fórmula, te va diciendo qué es lo que debes colocar. Entonces, toma la tasa de descuento, punto y coma, vas al año 3. Sobre el año 3 te paras. ¿Sí? Sí. ¿Por qué el año 3? Es porque el número del ciclo, en resumido, es el ciclo. Entonces, colocas sobre año 3, que es la función, la columna F46, ¿correcto? Punto y coma, y le restas nuevamente el valor, perdón, el valor presente neto, que es C55, ¿correcto? Sí, profe. Sí, es que me había Punto y hecho coma, falta. le das 0 y cierras paréntesis. Ah, listo, profe. Es que me hacía falta ¿Sí te un dio o punto y no? coma. Señor. Listo. Entonces, hasta Chévere. ahora hay preguntas, por favor. Recuerden, periodo de recuperación de la inversión, ¿sí? Entonces, es la pregunta que les decía, siempre, entonces, si tengo un proyecto en el cual tiene una proyección o un tiempo, una línea de tiempo de 3 años, ¿ustedes qué creen o cuál sería el periodo de recuperación de la inversión? ¿Ustedes cuál creen? ¿Tú qué dices, Sandra? Qué pena, tutor, me repite la pregunta. Sí. Estoy Como tenemos un trabajando y proyecto en escuchando el la cual clase a la vez. listo, no te preocupes. Como tenemos un proyecto que tenemos una línea de tiempo que lo proyectamos, estamos proyectando a 3 años, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que sería el periodo de recuperación de esta inversión que estoy haciendo de 149 millones? ¿En qué tiempo recuperaría esos 4 millones? Esos millones. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que en el año 2. ¿Tú crees que en el año 2? Menor a ¿Sí? a los 3 años, ¿sí? ¿Tú crees que a los 3 años? ¿Cuál sería la Ma- mejor? ¿A los 2 años o a los 3 años? A los 2 años, entre menos tiempo, pues es más, Mucho se mejor. recupera más pronto, sí. Exacto. Máximo sería los 3 años. Si nos Si nos pasáramos de da, los exacto, si nos da más de 3 años, el proyecto no nos genera confianza. ¿De acuerdo? ¿Cómo llamamos esa periodo de recuperación?
Entonces hay una función, ¿cierto? ¿Cierto? EBS, ¿cierto? El valor absoluto, voy a traerlo en, ¿sí? ¿Y qué le digo a este? Que me sume, ¿sí? O que me traiga la suma de el flujo de caja libre, ¿cierto? Del flujo de caja libre de los 3 periodos, perdón, de los 3 primeros periodos, de acá, acá, ¿sí? Pero, ¿qué estoy haciendo? Creo que me equivoqué acá. Entonces, igual, ¿cierto? A la función ABC, valor absoluto, le digo que me traiga suma, ¿cierto? Abro paréntesis, y me traiga del año 0, el periodo 0, al periodo 2, ¿sí? ¿Sí? Cierro paréntesis, esto lo divido en el periodo 3, ¿cierto? Y le digo que sume 2, más 2. ¿Cuáles son esos dos periodos? Los que año 1 y 2. ¿Qué estoy haciendo? Estoy de una u otra forma relacionando, dando un promedio de desde el año 0 al 2, ¿qué promedio me daría o en qué tiempo podría yo recuperar esa inversión? ¿Cierto? Sin tomar, lógico, el año 0, el año 3, porque el año 3 simplemente lo que voy a hacer es que me vas a promediar frente a los 2 años anteriores. Eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, mira el periodo de retorno de la inversión. Dice que vamos a recuperar esa inversión en 2 años, 7 meses, un día. ¿Sí? Así se lee o se interpreta o se analiza ese periodo de recuperación de inversión. 2 años, 7 meses, un día, o algunos dicen 2 años, 7 meses. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esta barra o esta función que nos trae acá. ¿Sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que acá simplemente lo que hago es arrastrar, ¿sí? Del año 0 al flujo de caja libre del año 2, ¿cierto? Digo que me los sume, me los promedie y después le digo, no, y divídame en el periodo 3, ¿cierto? Y después le sumo más 2, que son los 2 años inmediatamente anteriores. ¿Listo? El periodo de recuperación descontado, ¿sí? Aquí es lo contrario, ¿sí? Entonces, prestemos atención a esta fórmula, ¿cómo es? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí? Le damos valor absoluto. Abro paréntesis, le digo, tráigame, ¿cierto? Tráigame, ¿qué me trae? Ojo, que vamos a tomar, ¿por qué descontado? Porque es que vamos a tomar el valor presente del flujo de caja libre. Ya no es el flujo de caja libre solo, sino que ya es el valor presente del flujo de caja libre. ¿Qué le digo? Tráigame hasta el año 2, ¿cierto? Hasta el año 2. Hasta el año 2. Y me lo divides entre el año 3, ¿cierto? Que es 53. Y a esto cierro paréntesis y le sumas 2. En el ATIR tomé el flujo de caja libre. En el PRI, en el PRI, en el periodo de recuperación descontado, tomo son los valores presentes del flujo de caja libre. Ustedes dirán, ¿por qué? Sí, claro. Uno está allá, que es sin descontar, o sea, sin traer esos valores a presente, y el otro es trayendo esos valores a presente. ¿Listo? Entonces ahí le damos 2 y resulta que la tasa, mira
el simple análisis que podemos hacer, ¿sí? ¿Qué pasa ahí en ese escenario del PEI descontado frente al PEI normal? En uno, recupera la inversión dentro de los 3 años, pero trayendo esos valores, ¿cierto? A presente, el periodo de recuperación de la inversión nos va a dar más de 3 años. Nos va a dar 3 meses, 3 años, 2 meses. Entonces, mira que así, como ustedes pueden observar, el proyecto, en mi decisión, yo no tomaría por invertir 149 millones en un proyecto en ese estado, teniendo en cuenta que estos indicadores, estas proyecciones. Hagamos el ejercicio, coloquémoslo en 30, coloquémoslo en 7, coloquémoslo en 5. Mira qué va a pasar. Nos da todo positivo y bien chévere, ¿no? Vamos a recuperar la inversión en 2.4 meses. Vamos al descontado son 2.87, igual sigue siendo un poquitico ajustado. Esos 149 millones traerlos a hoy, pues nos cuesta 19 millones, ¿cierto? Sí, entonces mira lo que nos representa esos indicadores financieros en el mercado y lo que representa para una empresa en el cual se deben tener en cuenta en el momento de nosotros realizar esas inversiones. ¿Listo? Sigamos. Hasta ahí preguntas, por favor. Listo. Vamos a hablar un poquitico de la interpretación, ¿cierto? O el análisis que debemos tener en cuenta con cada uno de esos indicadores, esos indicadores de evaluación financiera. El BPN, que es el valor presente neto, ¿qué nos pide? ¿Sí? Es definir cuánto cuesta esa inversión hoy. Es traerla a valor presente. ¿Sí? ¿Qué nos representa el traer? ¿Qué cantidad de dinero representa el invertir 149 millones? ¿Cierto? De hacer el ejercicio de costos y gastos y decir, hey, ¿cuánto cuesta? 29 millones sobre 149 negativos. O sea que en ese momento te estaría diciendo que estoy perdiendo 180 millones de pesos. ¿Sí? Sin iniciar. ¿Correcto? Entonces, aquí en la interpretación de la habilidad económica, ustedes deben comenzar a escribir, ¿cierto? A definir, ¿cierto? Pero yo si quiero, bueno, me piden y yo les escribo ahí qué es lo que interpreta cada uno si quiere. Si refiere a cuánto vale en ese momento una determinada cantidad de dinero que recibirás en el futuro. Es para tener en cuenta. O sea, me explico. Si yo invierto 149 millones hoy, en 3 años voy a recibir 114 millones. Sí. Listo. La TIR, la tasa interna de retorno. ¿Qué nos quiere decir la tasa interna de retorno? Es un porcentaje, ¿sí? Que comparado con la tasa de descuento, pues es casi el 50 y algo de por ciento, lo cual define de que en ese momento el dinero no me va a rentar lo que yo quiero. Ojalá sea el 20% o más. Pero en ese momento, si yo hago esa inversión, me va a generar nomás el 11.43%, que es muy poco. ¿Sí? El índice de recuperación, lo que yo les decía, ¿sí? Es interpretar, ¿sí? ¿Cuánto? Perdón, ¿dónde voy? Tasa interna de retorno. Perdón, estoy aquí un poco perdido. Valor presente eterno, la TIR, tasa interna de retorno, ¿cierto? Aquí está el 11.43, es lo que yo les decía, es que ¿qué porcentaje espero de invertir un dinero en un proyecto? Entonces, en ese momento usted tomar la decisión si invierten o no. El BAWE. Dice que el BAWE es el flujo de caja anual uniforme, equivalente que se genera en el proyecto. ¿Qué se espera que debe generar el proyecto? Este flujo que está acá. ¿Sí? Mira.
Si invierto hoy 149 millones y en el año 3 solo voy a tener de esos 149 millones, nomás 114. ¿Sí? No es lógico que yo invierta. Entonces hay que pensar, hay que evaluar si invierto o no invierto. Es simplemente el análisis de este flujo de valor presente, de flujo de caja neto, el libre, perdón, y evaluar. Eso hace el BAUE, ¿sí? El IR, como les decía, es esa tasa que yo, ese peso o ese por cada peso que yo invierto, ¿cuánto recupero? Y si ustedes están dando cuenta, el 0,80% estoy recuperando de un peso invertido. Que lo lógico es que sea que 1 o más. ¿Sí? El PRI, periodo interno, periodo de recuperación de la inversión, lo que les decía. Tengo estoy haciendo unas proyecciones de ese plata que yo voy a invertir, ¿cierto? En cuánto tiempo espero recuperarla. Entonces se dan cuenta que muchas empresas hoy en día, ¿qué hacen? Abren hoy y cierran en 3 meses. ¿Será que hicieron ese análisis? ¿Será que hicieron una investigación de mercados para poder yo invertir en dinero y pensar que lo recupero en 3, 4, 5 meses? Si normalmente la recuperación de una inversión independiente del dinero que usted haga, ¿cierto? Y de acuerdo al estudio de mercado que usted haga, de acuerdo al sector, a la tendencia, está entre 2 y 3 años. Menos es imposible que usted recupere una inversión. Sería algo, ¿qué te digo yo? Que la saques del estadio con un producto o un servicio y que generes ventas inicialmente el primer año o los primeros 7, 8 meses. ¿Sí? Pero normalmente hay que evaluar ese periodo de recuperación de la inversión. ¿Qué nos dice el PRI descontado? Es lo mismo que el PRI inicial, ¿cierto? Pero toma o promedia los flujos de caja del valor presente. Toma todos los tres, simplemente lo que hace es promediar, ¿cierto? En el de acá toma solo 2 y aquí toma todos los 3. El inicial, el final, y aquí toma tanto el inicial como el 2, como el 3, como el 4. Preguntas hasta ahora, por favor. Y la evaluación final es condensar todo lo que tú has dicho acá, lo colocas acá. Cada uno debe explicar el por qué, ¿cierto? Y ese acá debe condensar todos esos 3 indicadores. Preguntas, por favor. Karen. Bueno, continuemos entonces. Esto ya tenemos definido, ¿cierto? Ya llamamos el BPN, llamamos la TIR, IR, BAUE, el PRI y el PRI descontado. Debemos tener en cuenta qué representa o qué determina cada uno de esos análisis y evaluarlos acá. Vamos a proyecto estudiante 1, que es lo que deben realizar de forma individual para poder llegar y después comparar, ¿cierto? Hay un flujo de caja. ¿Qué necesitamos nosotros? Es entrar y hallar el flujo de caja libre para cada proyecto, ¿sí? El valor presente de cada proyecto. Y es la misma fórmula que nosotros inicialmente hicimos acá. Es la misma, ¿sí? Entonces vamos a realizar nuevamente esa fórmula. ¿Qué nos pide la fórmula? ¿Sí? Tomar como referencia el año 0, el flujo de caja, ¿cierto? Lo vamos a dividir, ¿sí? Vamos a abrir paréntesis acá. De 1 más, ¿cierto? La tasa de descuento, que va a ser igual para los año 1, año 2, año 3. Entonces lo que hacemos es que
nosotros hacerla que sea fija, que sea constante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con F4. Aquí en mi función es F4. Es Windows, Office, F4. ¿Sí? Una vez tomamos esta, ¿qué hacemos? Cerramos paréntesis y lo vamos a elevar ¿a qué? Que me perdió el... Ya. ¿Lo vamos a elevar ¿a qué? Al año cero. Acuérdense, año cero acá. La fórmula nos pide eso, es simplemente, no hay, usted ve que no hay un número, pero sí es la secuencia, el ciclo. Tengamos en cuenta que es un ciclo. ¿Qué nos dice que el valor presente del flujo de caja es de menos o es negativo de menos 66 millones? Como la fórmula aplica para los 3 siguientes periodos, entonces simplemente lo que hacemos es arrastrar. ¿Sí? Entonces ya tenemos el flujo, el valor presente del flujo caja libre. Traer a futuro, de futuro devolvernos y traer. Si se dan cuenta, son totalmente diferentes del proyecto colaborativo a la plantilla 1. Y si ustedes se dan cuenta, el proyecto para el estudiante 1, para el 2, el 3 es diferente. ¿De acuerdo? Ya tenemos en cuenta, ya tenemos en cuenta que el valor presente flujo de cada periodo es los que están determinados ahí con esas formas. Vamos a hallar el valor presente neto. ¿Sí? ¿Qué nos pide la fórmula del valor presente neto en este caso? Lo mismo que el anterior. ¿Sí? Y la vamos a hallar con el BNA, valor neto actual. Entonces, damos con la fórmula K, le damos BNA, ¿cierto? Abrimos la fórmula. ¿Qué vamos a decirle? Que vamos a tener como referencia la tasa de descuento, ¿cierto? Que es el 20%. La fórmula dice ahí que el valor 1, ¿cierto? ¿Cuál es el valor 1? ¿Cuál es el valor 1 acá? Del año 1, míralo. Del año 1, acuérdate. El año 1, ¿cierto? Y que nos lleve o que nos traiga al año 3. ¿Sí? Nuevamente, tomamos la tasa de referencia, tomamos el año 1, no tomamos el 0 porque recuerden que el año 0 apenas está iniciando, es una inversión inicial. Tomamos la proyección ya a partir del año 1, el año 2, el año 3, ¿cierto? Y a eso le vamos a sumar, ¿sí? ¿Cuál? El año 3. Perdón. Estoy haciendo, perdón. Perdón. El año 1, ¿sí? Listo. Entonces, mira, valor neto actual, ¿sí? Abro paréntesis, le voy a decir, tráeme, ¿cierto? La tasa de referencia, el 20%, después le digo punto, coma, tráeme los valores del flujo de caja libre del año 1 al 3, ¿sí? Acá está. Y después le digo, súmele el 1. Claro, porque es que nosotros acá estamos hallando unos valores a futuro, pero tenemos que compararlo con el presente. Entonces, esa es la fórmula. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? La TIR, lo mismo. ¿Sí? ¿Quién nos dice la TIR? Función igual, función TIR, ¿cierto? Abro paréntesis, tomé la tasa de referencia del 20%, ¿sí? Y ahí, perdón, es TIR, ¿cierto? Abro paréntesis y tómeme, ¿cierto? Y tome el flujo de caja libre de los 3 años. De los 4 periodos, perdón. Cierro paréntesis y
Acá a simple vista ustedes ven que está ¿qué? El proyecto es bueno, con estas cifras que tenemos acá, ¿cierto? Vamos allá al BAWE, ¿sí? Factor promedio. Recuerden cómo es, que es la función pago, abro paréntesis, traigo la tasa, ¿sí? Coma, me dice que traiga el valor del valor actual neto, ¿cierto? Que en este caso, ¿cuál es? Perdón, ay Dios. ¿Qué? El número del periodo, perdón, me adelanté. Al número del periodo, ¿cierto? Coma, punto y coma, perdón. Le resto, recuerden que como es positivo, siempre hay que traerlo a negativo ese valor presente, ¿cierto? Le resto el valor presente, míralo. El valor presente neto, ¿sí? Sabemos que inicialmente el periodo es 0, ¿cierto? 0, perdón, punto y coma. Ay, 0, cierro paréntesis. Pero bueno, yo veo algo acá que me está pasando. No quiero que me pase. Bueno, por acá hice aquí encontré. Listo. Porque ustedes dirán, ¿por qué 0, no? Desconocemos el valor futuro, ¿cierto? No sabemos el valor futuro de esa inversión que estoy haciendo. Aquí simplemente pues hay unas proyecciones, ¿cierto? Pero realmente las conocemos, ¿listo? Entonces, por eso es 0, 0. ¿Sí? Entonces, el valor promedio, valor actual promedio de la unidad es este, 8.491.000. ¿Sí? Ustedes dirán, bueno, 8.000.017, ¿sí? Si podemos estos valores, si los dividimos, eso nos va a dar el promedio. Esa es una fórmula que utiliza ahí la esta. Aquí está con función, por favor, ¿sí? Aquí está con función. Las funciones son las eléctricas que ustedes ven en el momento que se inicia la fórmula después del igual. Acá hay que hallarlas con fórmulas, ¿cierto? ¿Qué hacen muchos estudiantes? Pues, ¿qué? Yo le digo simplemente que me traiga el BPN acá y ya. Y lo hago para los 3 ejercicios. ¿Sí? ¿Por qué no me da igual acá? Porque tengo que tener en cuenta otros, para allá tengo que tener en cuenta. Entonces, no es el deber hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a entrar a revisar que esto esté formulado, ¿sí? Que esto esté formulado, ¿sí? Entonces, vamos a hallar el valor presente inicialmente, el inicial. ¿Qué es el valor presente neto? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cierto? Aquí con unas funciones. Aquí simplemente le voy a decir, tráeme la suma del valor presente de los flujos de caja, ¿sí? Del periodo 1, del periodo 0 al 2. Y lo siguiente. Perdón. Perdón. Esto es igual a la suma, abro paréntesis, ¿sí? De los periodos 0 al 2 del valor presente del flujo de caja libre. Cierro paréntesis. ¿Listo? ¿Será que está bien o está mal? ¿Ustedes qué dicen?
Pues ¿Quién yo me creo que está responde? Si está bien. bien o está mal. Yo creo que está bien porque el 166 millones es negativo. Entonces se resta Que con 35 millones. recuerden que hay una fórmula con función y otra con fórmulas. Unos indicadores, unos resultados que me van a dar con función y el otro con fórmula. Este debe ser igual a este. Entonces, por ende, está mal. ¿Qué tomé mal acá? Que no debe ser solamente hasta el año 2, sino hasta el año 3. ¿Sí? Ahora sí está bien, porque debe ser igual, ¿no? Sino que una operación se realiza con función. Como ustedes se dan cuenta, acá utilizamos el BNA, el valor neto actual, y acá simplemente hicimos una fórmula normal, manual. ¿De acuerdo? Para nosotros poder hallar estos dos, es necesario realizar otro ejercicio, ¿cierto? Es necesario hallar, en este caso, ¿cierto? Unos porcentajes que sean acá y acá. Los voy a colocar de otro color para que tengamos en cuenta. Sin esto, no podemos hacer la proyección tanto de la TIR de la OAG, ¿sí? Entonces, tenemos que hacerlas de formas diferentes. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a hallar la tasa, ¿cierto? La TIR de perdón, la TIR, ¿sí? La TIR antes o en el momento de la inversión, la que hicimos actualmente, y proyectamos una TIR al periodo 3. ¿De acuerdo? Vamos a hallar las tasas intermedias, las TIR intermedias entre 24.96 del año 0 al año 3. ¿Qué voy a hacer? Lo doy igual, ¿cierto? Tomo la TIR que está acá, que es la que nosotros hallamos, ¿sí? ¿Qué le hago a esa tasa? Le voy a restar 1 para poder, ¿qué? Hallarla en porcentajes. Un momentico que hay un error. Acá, qué pena. Listo. Voy a colocar esto en negro para que se vea porque no se nos ve. ¿Sí? Vamos a hallar una TIR que esté entre el año 1 y 3. ¿Sí? Es un promedio. Vamos a dividir esos cuatro años en 2, ¿sí? Para hallar unas tasas promedios. En una tasa después, una tasa antes y una tasa después. Una tasa hoy y una tasa futuro, ¿sí? Vamos a hallar la TIR, ¿sí? Perdón, el valor presente, el valor neto actual, ¿cierto? Entonces, aquí utilizamos la función BNA, ¿correcto? Abrimos, nos pide la tasa nuevamente. ¿Cuál será la tasa en ese momento acá? Perdón, el valor, nos pide ay Dios. El BNA nos pide después la tasa, que es, perdón, que es el valor presente, perdón, discúlpeme. ¿Sí? Le damos punto. No. Espérate un momento, aquí estoy haciendo esto mal. BNA, ¿cierto? Traemos el valor. Perdón. La tasa, que es la que acabamos de sacar, ¿cierto? Ese promedio entre periodos, ¿cierto? Punto y coma. Le decimos que nos traiga la suma
los flujos, del flujo de caja, 50, de 40, de 44. ¿Sí? De los flujos de caja libres del periodo 1 al 3. ¿Sí? Cierro paréntesis y le sumo el periodo 0. ¿Qué hicimos acá? Hallamos un valor promedio entre los tres periodos. Si ustedes se dan cuenta, perdón, son 3.392.000, ¿cierto? ¿Qué estamos hallando? Un valor promedio entre los flujos de caja del año 3 comparado con el flujo de caja libre del año 0, ¿cierto? Vamos a hallar un después, ¿cierto? Una tasa que digamos que estamos entre el 23 y el 26. Una tasa por debajo de la que está y vamos a traer una tasa por encima de la que está. Se supone que si es por encima, debe estar por encima del 24.96. Eso con el fin de nosotros poder promediar y poder hallar para cada una de esas plantillas esos indicadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos lo mismo que hicimos en la anterior, ¿cierto? Es igual a la tasa que tenemos actual, ¿cierto? Vamos más 1%. Y mira, nos da un poco mayor, ¿cierto? ¿Sí? Para establecer entre estos dos, después hallar esto que nos pueda decir si es viable o no viable tener esa opción, ¿cierto? Recuerden que cada proyecto es una opción, ¿sí? Entonces ustedes, yo, Carlos, tomo la opción 1, María toma la 2 y entre las dos vamos a hablar con cuál nos podemos quedar y cuál que nos va a dar el rendimiento que queremos, ¿de acuerdo? Entonces, este es igual. Entonces hallamos el valor, el BNA, valor actual neto, ¿sí? Valor actual neto. Le damos igual, nos traemos el valor presente actual, ¿cierto? Es igual a la BNA, ¿sí? Abrimos paréntesis. Nos dice que nos traíamos la tasa que es esta, ¿correcto? La que estamos trabajando, la que inicialmente abrimos para este análisis. Después le digo, tráeme los flujos de caja libre del periodo 1, 2, 3, ¿cierto? Cierro paréntesis y le sumo el periodo 0. Negativo porque es negativo. O sea, estamos sacando un promedio de este, pero igual frente a los otros tres, pues nos va a dar negativo. Preguntas hasta ahí, por favor, que los veo muy callados. Gerson, Sandra, Karim, Karen. Pues, No profe, sé. hasta el momento. Karim, dime. No, profe, que no hay dudas. Listo, por favor, hay que tener en cuenta bien lo que estamos haciendo porque simplemente estamos en un juego de llevar y traer y de promediar y de pronto de crear escenarios que nos puedan favorecer con este tema de que son escenarios, nos van a dar en cada plantilla un escenario positivo o en la otra nos puede dar negativo, pero para que tengamos en cuenta. Entonces, teniendo esos valores, ¿cierto? Teniendo esos valores, podemos hallar ya la TIR, ¿sí? Con fórmula que nos está pidiendo acá el ejercicio.
ustedes se dan cuenta que esta nos debe dar tal cual como está la inicial, la de función, o puede ser un poquitico diferente, ¿sí? O sea, 0, algo o un punto algo, pero casi siempre son similares. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos igual. Este es con fórmula, recuerden, no hay ningún tipo de función. Traemos la TIR que inicialmente hicimos acá, ¿sí? Perdón. Acá. Espérame. La TIR que inicialmente sacamos acá, que es esta, ¿cierto? Ay, Dios. Esto es igual a este. La tasa de 23.96. Le vamos a restar, ¿cierto? Le vamos a restar la TIR, ay, perdón, menos el valor, ¿cierto? Perdón, le vamos a sumar. Tanto número lo coge, lo vuelve a uno, lo enreda a uno y si se descuida, pues cualquier cosa que usted meta más, ingrese mal, pues le va a dar mal la fórmula mal. Entonces, vamos a traer cuánto me representa esos 3 millones, eso es el valor actual del promedio de esos dos periodos, frente a la tasa, frente a esa TIR, ¿sí? Entonces, lo vamos a multiplicar por la tasa a futuro, ¿cierto? Menos la presente, ¿sí? O la promedio menos la menor, pues, ¿sí? A esto le cerramos paréntesis y lo vamos a dividir, ¿cierto? Entre D51 que es, falta un paréntesis, un paréntesis y no la embarramos acá, menos la tasa a futuro y cerramos paréntesis. Hay un error, porque no nos está dando igual a la que queremos, ¿cierto? 50 más de 51 por 50 menos de 50. Cierro paréntesis. Le doy slash. Abro paréntesis. De 50. Ah, acá hay el error. A futuro. Es esta, que es negativa. Que sigue dando, espérate un momento. Vuelvo, ¿qué pasó? Déjeme reviso porque me está dando, no me está dando igual que el anterior. Debe haber un error en el ingreso de la fórmula. Tenemos la tasa esta más la tasa esta, multiplico, abro paréntesis, tasa menos F de 50, cierro paréntesis, slash, abro paréntesis de 51 menos 51. Algo me está dando mal. Más igual de más de 51 por, ahora CF 50 menos de 50. Abro paréntesis. Las menos. No encuentro el error. ¿Por qué? 3. ¿Qué son estos? No, me permiten un momento, yo reviso porque no me está dando. Pues, profe, a Dime. mí con esa fórmula,
pues a mí me dio 24,97. Sí, sí, tiene que dar similar a la inicial, a la de la Eso, función. sí. Pero es que no, Esto fue no lo sé que me por qué a dio. mí no. Dime. Pues con esa fórmula que usted hizo ahí, eso fue lo que me dio a No, mí. no, está bien. Porque es compararla con 24,96. Le dio un punto más sobre 97. ¿Sí? Está Sí, bien. señor. No hay problema. Pero a mí no me está dando. Ese es el lío acá que estoy hallando porque no me da. Ay, sí, sí. Si le estoy haciendo, si estoy dándole bien los conceptos de que es 50 menos de 50 slash de 51 de 51. Tú me puedes revisar si como ya le hiciste que tengo mal, porque yo le estoy viendo y no tengo nada que sea diferente. Pues aquí es igual de 50 más de 51 por Por, paréntesis F50 menos D50, cierra paréntesis, dividido, abre paréntesis, D51 menos F51, cierra paréntesis. Y enter. sí, mira. Entonces acá hay algo que estoy haciendo mal. Espérate un momentico que aquí. Dios, Dios, Dios. ¿Será que aquí es? No. ¿Será aquí? Veamos esta, a ver cómo nos da esta. No porque necesariamente es 50, ¿ve? Bueno, aquí me tiene. Hagamos esta que no sé, de pronto, no sé, déjame, yo reviso y mientras que hago esta, yo miro a ver qué, porque no me puede generar ese error. Si los datos están bien, ¿sí? Entonces, traer este negativo acá, pero está bien, negativo sí está bien. Este es positivo y este es negativo, porque el valor es negativo. No ocupo este. Algo de esto está pasando acá, santo Dios. Menos. Bueno, veamos esta ahora y ya revisamos esta. Cuando vamos a hallar con fórmula la Bauer, ¿cierto? ¿Qué nos dice la fórmula? Vamos a tomar que S es igual a el valor presente, ¿sí? Neto, ¿listo? Lo vamos a multiplicar, abro paréntesis, con 1 más, ¿qué? La tasa de descuento del mercado, ¿cierto? Cierro paréntesis. Eso lo quiero elevar, o necesito elevarlo, ¿cierto? Ahí, ¿sí? Ay, santo padre. Lo elevo, ¿cierto? Al periodo 3, ¿cierto? Acuérdense que debo llevar ese valor, ¿cierto? Un valor promedio y debo llevarlo al último periodo, ¿correcto? Por, nuevamente, la tasa del mercado. Esto lo voy a dividir, ¿correcto? Abro paréntesis.
A 1, nuevamente lo comparo con la tasa del mercado, la tasa de descuento, cierro paréntesis, lo elevo, ¿cierto? Al periodo nuevamente. ¿Cierto? Lo elevo al periodo nuevamente, menos 1. Ya les explico la fórmula mejor. Bueno, y hay algo mal. Que no me da, no tiene que, te acuerdas que tienen que dar similares. Entonces, tomo de referencia el valor presente neto, ¿cierto? Es 50. ¿Sí? Lo multiplico por, abro paréntesis, 1 más la tasa del mercado, ¿cierto? Cierro paréntesis, lo elevo, ¿cierto? Al periodo 3, ¿cierto? Al que quiero proyectar. Acá está el error. Y es por doble paréntesis 1 más el periodo más la tasa del mercado. Eso lo leo. Mira. Entonces, ¿qué hice yo? Simplemente con fórmula, voy a sacar el valor de estos periodos y tomo como referencia inicial el valor presente neto, ¿cierto? Que es este. Puedo tomar este o puedo tomar este, que es igual, ¿sí? Y le digo, por favor, multiplíquenlo por la tasa de descuento, que es el 20%, y me eleva al periodo 3, ¿sí? El periodo, acuérdense que ese año 3 es simplemente el ciclo. Y lo multiplicas nuevamente por la tasa de descuento. Eso todo me lo divides, ¿cierto? En 1 más la tasa de descuento y lo elevo después al periodo nuevamente 3. ¿Qué estoy haciendo? Es una proyección de cuánto durante esos 3 periodos, cuánto me puede determinar ese valor anual promedio. ¿Listo? Entonces, como ustedes pueden ver, son iguales. No pueden ser diferentes. Acá no sé qué debo revisar. No sé si es que de pronto esté mal la plantilla, pero como ustedes pueden ver, ¿cierto? La fórmula, esa es la fórmula. Si le acabó de hablar nuestro compañero y dijo es igual, y no sé por qué me genera error. ¿Sí? Debe haber algo que esté, no sé. Debo revisar la plantilla. Pero ahí debe dar 24.90 y algo para arriba. ¿Sí? Menos no puede dar. ¿Listo? Hasta ahí preguntas, por favor. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, profe. Bien, gracias a Dios. Qué bueno tenerte, porque yo sé que tú eres muy juiciosa. Gerson, Sandra, Karim, Karen. Hasta No, ahora profe, preguntas, pasa. por favor. Listo. Entonces vamos a continuar con los dos indicadores que nos hace falta porque pues el IR es igual, es igual a lo que hicimos anteriormente. El PRI, si vamos acá, si sacamos el IR, es tal cual como lo hallamos acá, simplemente traer las mismas fórmulas y proyectarlas acá, igual que la IR, el Y es igual. Entonces miremos acá. Entonces, aquí, ¿qué nos dice el IR? El IR nos dice ahí que tenemos que hallar, ¿cierto? El valor presente neto, ¿sí? Le vamos a restar o vamos a dividirlo en el valor absoluto, ¿cierto? Abrimos paréntesis y le decimos que nos proyecte, perdón, que nos traiga el valor presente del año 0, perdón, el valor presente del flujo de caja del año 0, ¿cierto? Y le sumemos 1. Ustedes dirán, ¿por qué 1? ¿Por qué 1? Porque es que, si necesariamente para que me traiga eso a porcentajes, le voy a colocar 1. Aquí me da 110, 110. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Es que está
aquí, aquí está porcentaje. Yo necesito traer esto a número. Entonces, simplemente lo que hago acá es darle acá número, ¿cierto? Y me da 1,11. ¿De acuerdo? El PRI, la misma fórmula que utilizamos anteriormente en el proyecto colaborativo. Es simplemente le damos el valor absoluto, abrimos paréntesis y le decimos que nos traiga o nos sume, ¿cierto? Los periodos del periodo 0, perdón, al... Espérate, espérate un momentito acá. Que nos traiga el 0 al 3. ¿Sí? Cerramos paréntesis y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a dividir por el último periodo. En este caso, año 3, ¿cierto? Y le digo, pero téngame en cuenta los 2 años anteriormente, los 2 periodos anteriores. ¿Listo? Valor absoluto, le digo, tráigame la suma de los periodos y los promediamos del año 0 al año 2, ¿cierto? Y me lo divides en el periodo 3, pero ten en cuenta que hay que promediar los 2 años anteriores. ¿De acuerdo? No da 2,44. Periodo interno de recuperación. En este caso es a 2,44. Y el PRI descontado, recuerden que es prácticamente la misma fórmula, pero ya no tomamos el periodo. Tomamos, recuerden que es el valor presente del flujo de caja. La misma fórmula aplicaría acá, pero es con el valor del presente del flujo de caja, ¿cierto? Cerramos paréntesis. Le decimos que nos divida este en el periodo 3, ¿sí? Y esto nos le sume o nos promedie los 2 periodos anteriores. ¿Preguntas? No, profe. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, teniendo en cuenta esta información, ¿sí? Me quedo la espina con esta, no sé, que dicen que si está mal, de pronto no sé, tengo que mirar bien eso. Teniendo en cuenta esta información, ¿cierto? Así a simple vista, ¿qué podemos descifrar o analizar o decisión tomar? ¿Ustedes qué dicen? Teniendo en cuenta esto, todo lo que está aquí en amarillo, en esto no, porque es necesario, había que hacerla necesariamente para poder realizar la operación. Pero teniendo en cuenta esto y esto, ¿ustedes qué opinan en este momento? ¿Qué decisión tomarían? Pues yo creo que el proyecto es viable, por lo que tiene Muy un bien. tiempo de recuperación menor. Mira que nos va a generar una tasa interna de retorno del 24,96, teniendo en cuenta que la tasa del descuento es del 20. O sea, 4 puntos encima de la tasa. Muy bueno, ¿cierto? Que el valor promedio, mira, 8 millones, teniendo en cuenta que vamos del primer periodo 0 al 3, ¿cierto? Y promediando con el último, ¿sí? 8 millones. Mira el valor presente neto, son 17 millones, ¿cierto? O sea que frente a esos 66, a estos 66, a estos 166 millones, vamos a tener algo adicional frente a la inversión, que es 17 millones, que no es cero o menos, pues dirá negativo, pues no tomen la decisión. Y mira la tasa interna, el índice de recuperación, es un peso más 11 centavos que vamos a recibir sobre cada peso que estamos invirtiendo. El periodo de recuperación de la inversión, mira, está formulado a 3 periodos, pero mira, yo lo voy a recuperar en 2 años, prácticamente 2 años y medio, menos de 2 años y medio, 2 meses, 4 meses.
y ya descontando, trayendo, tomando el valor presente del flujo de cada neto, ese periodo de recuperación va a ser en 2 años,87. ¿Sí? Entonces acá ya ustedes teniendo esta tasa, estas proyecciones, estos índices, entran a valor acá y a tomar la decisión que ustedes requieren. ¿Sí? Preguntas hasta ahora, por favor. Sandra, No, señor. Karine, No, señor. Karen, y pues Patricia, yo creo que pues como de pronto por tus cosas que tienes que hacer, entraste un poco tarde, pero igual una vez termine la grabación, la envío por mensajería interna y por el correo institucional para que ustedes tengan la grabación. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nuestra directora. Bueno, nuestra directora de pronto está ocupadita con algunas cosas. Entonces, claro, o de pronto un poco más claro de lo que pretende esta actividad. Por favor, tengan en cuenta que si estamos trabajando solitos, entonces hacemos el proyecto colaborativo y trazamos una hoja de proyecto estudiante. Si estamos trabajando en grupal de 2, entonces entre los 2 hacen el proyecto colaborativo y cada uno tomará una pestaña. Si es 1 y 2, cada uno por aparte realizará y de esa realización de esas 2 tablas tomarán la decisión de cuál de los 2 es el mejor proyecto a tomar y a realizar. Y darán las explicaciones el por qué. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si cerramos ya el CIPAS o si hay alguna otra pregunta, alguna duda. Sí, profe, yo tengo una duda. Dime, Gerson. Profe, el manejo de las fórmulas de los Dime. estudiantes 2, 3, 4 y 5 es la misma que Es igual. la del estudiante. Es igual. Listo. Igual. Ya. ¿Sí? No hay lío. Recuerden que es simplemente dejar el 20% para cada uno de los proyectos. De resto es igual. No cambien nada. ¿De acuerdo? Profe, muchísimas gracias. Sino que esos valores que ustedes van a ver acá van a ser totalmente diferentes a los que están acá. ¿Sí? Mire, 169, acá hay 166, 35, acá hay 42, ¿sí? Entonces, son diferentes. Lo único que van a tener igual es, en el proyecto colaborativo, es esta tasa. Lo que yo les decía, mira, si yo modifico esto acá, ¿cierto? Y dejo esto en el 6 y esto en el 4, ¿cierto? Esto me va a dar positivo, ¿de acuerdo? Entonces, para que tengamos en cuenta todo eso que de pronto nos puede tener en cuenta. Estas tablitas solamente son para el proyecto colaborativo, ¿sí? Para eso nomás. Para esto no se tiene en cuenta. Simplemente se tiene en cuenta eso a nivel macro para que ustedes evalúen y tomen decisiones frente a esto que está acá, ¿sí? Que es el resultado de un gimnasio que está acá. Pero para ustedes ya no se tienen en cuenta el tema de esas tasas porque ya está proyectado, ¿listo? Solo si ustedes llegan a modificar esa tasa de descuento, sí se les va a modificar todo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. ¿De acuerdo? Sí, señor. Entonces, yo creo que por ahora dejamos. Pues, ustedes ya saben que yo con ustedes he hablado muchísimo con todas las niñas que están acá. He hablado muchísimo por Team. Si tienen dudas, ya saben que pueden resolverlas. Si tienen alguna inquietud y si necesitan algo más personalizado, ya saben que está Team, me escriben y ponemos algo. O si quiere que les explique a través de un video, ustedes dicen, vea, profe, es que eso y eso, entonces lo miramos, ¿de acuerdo? Recuerden que la plantilla, así como hoy la mía me presentó este error, que no sé de dónde, ¿cierto? Entonces, la idea es que miremos, revisemos la plantilla y miremos cuál nos genera error y miramos. La plantilla muchas veces inicialmente la abrimos, nos genera error, la segunda vez ya de pronto no. Hay que mirar el Excel que tenemos, el Office que tenemos, entonces
muchas veces también puede fallar eso. Entonces, para que tengamos en cuenta todas estas variables que nos pueden en algún momento entorpecer la tarea, el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, les quiero agradecer el espacio, decirles que tengan un buen fin de año si no nos vemos. La idea es en la otra semana, cualquier duda que tengan, y recuerdo la realimentación que se haga en la calificación, pues ustedes podrán optar por hacer una reclamación y se les pondrá otro evaluador o otro calificador, pero entonces la idea es que todo llegue a buen término, ¿de acuerdo? Gerson, muchas gracias. Sandra, muchas gracias. Karin, muchas gracias. Karen, Patricia, muchas gracias. Nuestra directora Carolina, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Muchas gracias, tutor. Feliz tarde. Bueno, Muchas gracias. bueno, se cuidan. Listo, Karen, chao, cuídate.